Hola chicos, hoy vamos a ver la página 141 del libro que dice las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. En el libro lo explica dibujando una circunferencia alrededor del eje de coordenadas, que es la circunferencia goniométrica, que lo que quiere decir es que el radio de esa circunferencia es 1. Yo lo voy a explicar sin la circunferencia porque creo que lo podéis entender igualmente y es más sencillo. Entonces, cuando yo tengo un ángulo cualquiera, yo dibujo, eso no me ha salido tampoco, a ver si consigo, ahora, debería ser una línea recta, nos lo imaginamos. Cuando yo trazo una recta se forma un ángulo respecto a los ejes de coordenadas. Esto lo habréis visto en física. De aquí se pueden deducir varias razones trigonométricas, como son el seno y el coseno. Este punto de aquí, del final de mi recta, tiene coordenadas tanto en el eje Y como en el eje X. Imaginemos que este es el punto 2, 2, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor del coseno, acordaos que el coseno es el cateto contiguo al ángulo, es decir, este lado de aquí, esto sería el coseno de alfa, mientras que el seno es el cateto opuesto. En este caso sería este lado de aquí, sería el seno de alfa. ¿Cómo sé yo el valor del coseno y del seno? El valor del coseno equivale siempre, el valor del coseno de alfa va a ser equivalente siempre al valor de la coordenada en el eje X. En este caso, el coseno de alfa sería igual. ¿Cuál es la coordenada en el eje X de este punto? Sería 2. Y el seno de alfa, a ver si en amarillo se ve bien, sí, decentemente, va a ser equivalente a la coordenada en el eje Y. ¿Qué valor va a tener el seno de alfa de ese ángulo? En este caso va a ser igual a 2. De esta forma, con ángulos desconocidos, trazando, si tenemos una coordenada de un punto de la recta, podemos saber los valores del seno y del coseno. Esto lo habréis visto y lo habréis usado en física cuando hacéis la descomposición de fuerzas. Además, también podemos calcular el valor de la tangente de ese ángulo. Como bien sabéis, sería seno de alfa entre coseno de alfa. Por lo tanto, en este caso sería 2 entre 2. Si el valor del seno fuera 3, sería 3 entre 2. Siempre dividiendo el valor que hemos calculado del seno entre el del coseno. Por tanto, recordar que el valor del ángulo siempre viene definido por dos coordenadas, la del eje X y la del eje Y. Es decir, que cuando a mí me dan un ángulo desconocido, me deben dar las coordenadas que lo definen. Esas coordenadas son con las que voy a obtener el valor del seno y del coseno. Sin las coordenadas no lo podría calcular. Además, en la página 141 me habla de cómo usar la calculadora. Muchos obviamente ya sabéis calcular seno, coseno y tangente de un ángulo con la calculadora, simplemente es pulsar la tecla seno o coseno o tangente de la calculadora seguida del ángulo. Por ejemplo, sería pulsar esta tecla más 45 y entonces la calculadora me da el seno del ángulo de 45. Algunos en vuestra calculadora pondrá sin
y otros pondrá sen, depende del modelo de la calculadora. Pero además puedo calcular el ángulo cuando me dan el valor del seno o coseno. Por ejemplo, si a mí me dicen que el seno de alfa vale 0,7, yo puedo saber mediante la calculadora qué ángulo es ese. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera. Pulsaría la tecla Shift primero, después pulso la tecla seno, que pondrá seno o sin, y después pulso 0,7. Si yo hago esto en la calculadora, obtengo el valor del ángulo. En este caso, como no he puesto todos los decimales, me dice que el ángulo es aproximadamente este. En lugar de darme el de 45, como no he puesto todos los decimales, me dice que es 44,43 grados. Esto es importante porque va a haber ejercicios que vamos a hacer donde solo me dan el valor del seno y tengo que calcular el resto de valores y por lo tanto necesito saber el ángulo para así poder calcular coseno y tangente.